Damos comienzo a la conferencia número 41 de la Cátedra de Estudios Judíos Moses Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos la alegría intelectual de contar con la conferencia del doctor Yehonatán Elazar de Mota. El profesor de Mota es doctor, tiene una maestría en antropología y estudios religiosos por la Universidad Internacional de Florida y un doctorado en Derecho Internacional por la Universidad de Ámsterdam. Entre 1920 y 1921 fue profesor visitante en la Universidad Lusófona de Porto, en el Departamento de Estudios Europeos y Ciencia Política. De 1922 a 1924 fue investigador postdoctoral en los departamentos de Historia Política e Historia Urbana de la Universidad de Amberes, Países Bajos. Actualmente es investigador distinguido en el Departamento de Derecho y Religión en la Universidad de Emory, Georgia. Además de su labor académica, ha desempeñado diversos roles en la comunidad judía de América, el Caribe y Europa. El doctor Elazar de Mota ha publicado libros y artículos en español, portugués, hebreo e inglés sobre la ley judía, halajá y el judaísmo sefaradí occidental. Y hoy vamos a tener, repito, la alegría intelectual de participar de la conferencia, un análisis comparativo de la circuncisión y el sacramento del bautismo y cómo contribuyeron con la Inquisición. Así que bueno, sin más, le damos la palabra al doctor Yehonatán Elazar de Mota. Muchas gracias, profesor Pablo, por esta invitación. Es un placer y honor para mí poder presentar este tema y a todo el público que se encuentra en el día de hoy. Quiero decirle que la investigación que voy a presentar en el día de hoy fue hecha durante el tiempo de mi trabajo de maestría. Entonces, que encaja dentro de un contexto y estudio antropológico. Y es la primera vez que lo voy a presentar en español, castellano. Siempre lo he presentado en inglés. Entonces es un placer para mí poder presentar a este público este tipo de información. Quiero compartir con ustedes una presentación para darle más peso a lo que voy a presentar en el día de hoy. Vamos a ver aquí. Compartir. Excelente. Pues sí, nosotros vamos a explorar este tema de lo que es Berit, se traduce como pacto, y existen varios pactos, vamos a hablar de eso ahora, y compararlo con el sacramento del bautismo y cómo estos dos conceptos contribuyeron a la Inquisición. Bien, en primer paso, debemos hablar sobre los cristianos nuevos y la Inquisición. Cuando hablamos en la historia de los cristianos nuevos, se refieren a aquellas personas que se convirtieron forzadamente entre los siglos XIV y siglo XV en territorio de Iberia. Si nos vamos a la historia para el año 1391,
en los territorios del norte de España, en los reinos de Aragón, León, Castilla. Esos lugares, los judíos que vivían en esos lugares fueron forzados a adoptar el catolicismo. Ahí es que comienza en la historia este término de cristianos nuevos o cristãos novos en contexto portugués, que lo veremos ya luego a partir de 1497. Existe una tensión entre el pacto sinaítico y el bautismo, como vamos a ver, porque por un lado, un pacto nos dice que un judío, un hebreo, está vinculado a su pueblo perpetuamente, y por otro lado, cuando ese judío pasa al bautismo, también está vinculado a la comunión con Jesucristo. Entonces, esta tensión crea una guerra de identidad en el individuo. Para poder hablar de este tema de un punto de vista académico, es muy interesante explorar la teoría de Victor Turner, el antropólogo, y el concepto que él introduce llamado, conocido como la liminidad. Cuando hablamos de liminidad, hablamos de una persona un estatus entre y medio de las posiciones asignadas y dispuestas por la ley, la costumbre, la convención y el ceremonial. Es decir, una persona está como en un limbo, no es ni de aquí ni de allá, está en un limbo. El pacto sinaítico se caracteriza por lo que está mencionado en la Biblia hebrea, en el libro del Éxodo. Vemos desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24, la Biblia relata cómo los israelitas se iniciaron en ese pacto. Y ahí menciona un sinnúmero de rituales que tienen que ver con el pergamino que escribió el profeta Moisés, con 12 altares, salpicar sangre, una parte sobre el texto y el altar y otra parte sobre el pueblo o los representantes del pueblo de cada tribu. Pero antes de ese pacto hay un pacto que precede quizás unos 500 años antes del pacto de Sinaí, cuando, según el libro del Génesis, Dios le dice a Abraham que iba a hacer un pacto con él a través de la circuncisión. En hebreo decimos Berit Milá, que literalmente es Milá, se refiere a cortar el prepucio, y Berit es pacto. Esa palabra pacto, Berit, viene del acadio, que es viritu. Viritu conlleva un ritual donde dos personas o dos grupos de personas agarran unos animales, lo cortan por la mitad y luego ellos caminan en el centro de esas mitad, y cuando llegan al otro lado hacen un juramento y dicen: quien viola los términos o las estipulaciones de este juramento, de este pacto, recibirá la consecuencia de estos animales, es decir, serán cortados. Por eso en la Biblia, cuando alude a este concepto, viritu, dice cortar el pacto, karet haberit en hebreo. Nos preguntamos, ¿qué es ser judío? Esto es una pregunta muy importante para nuestro tema. ¿Qué es judío? ¿Es una religión, una raza, una nacionalidad? Y podemos decir que no es ninguna de esas tres en sí, porque si fuera una religión, el judío que decidiera practicar otra religión, el hinduismo, budismo, cristianismo, el islam, dejaría de ser judío. No es una raza, porque si fuera una raza, no se podría aceptar
prosélitos. Y no es una nacionalidad porque querría decir o implicaría que cualquier persona, cualquier judío que naciera fuera de Tierra Santa o del Estado, los territorios del Estado de Israel, no fuera judío. Entonces, ¿qué es ser judío? En el Talmud, los rabinos explican que el ser judío es pertenecer al pueblo de Israel a través de un vínculo de la madre de uno o por haber aceptado el pacto sinaítico a través de un giyur, que es una conversión. Entonces, hablamos de entrar al pacto. Entonces, ser judío es pertenecer al Berit, el pacto. Entonces, tenemos aquí unos términos legales que están en el Talmud para determinar o distinguir diferentes estatus de judíos: el Meshumat, el Min, el Anus, el Tinok Shenishba de Ben Agoyim. Quiero explicar por encima: el Meshumat es lo que se puede traducir como un apóstata, el Min como un hereje, el Anus, vamos a explicar ahora, y Tinok Shenishba de Ben Agoyim. El Anus es un estado donde un judío está obligado o coaccionado. Es decir, aquellos judíos ibéricos que fueron convertidos por la fuerza al catolicismo son considerados anusim, eso es plural de anus, ya que la estructura sociopolítica no les permitía practicar abiertamente la tradición judía. Además, la falta de conocimiento sobre las implicaciones legales de un precepto específico también clasifica a un israelita como anus. Es decir, si un judío desconoce las leyes del judaísmo, de la Torá, es su ignorancia lo considera como o lo clasifica como anus. Luego tenemos otro término, Tinok Shenishbal Ben Hakuim, que es un niño secuestrado por las naciones. Es decir, los hijos de estas personas errantes, sus nietos, cuyos padres los desviaron y que nacieron en medio de esta herejía y fueron criados según esa concepción, son considerados como un niño capturado y criado por ellos. Tal niño puede no estar dispuesto a seguir el camino de los preceptos, pues es como si hubiera sido obligado a no hacerlo. Incluso si más adelante escucha que es judío y ve a judíos y su fe, sigue siendo considerado como alguien que fue anus, ya que fue criado según ese camino equivocado. Esto se aplica a aquellos que hemos mencionado que siguen el camino erróneo de sus antepasados. Por lo tanto, es apropiado motivarlos a arrepentirse y atraerlos al poder de la Torá con palabras de paz. Maimónides, o como se conoce en el judaísmo, Rambam, escribe en su obra Mishneh Torah, que abarca 14 volúmenes de toda la ley judía, y en las leyes de Ilhot Mamerim, capítulo 3, él explica aquí sobre los caraítas. Los caraítas eran un grupo de judíos que no aceptaron la transmisión oral ni la autoridad de los rabinos. Ellos crearon su propia, una reforma dentro del judaísmo entre los siglos 7 y 8 de la era común. Y Maimónides aquí, quien vive en España, en Córdoba, para ser más exacto, para el siglo XIII, él escribe sobre los caraítas y lo considera a ellos como niños que han sido secuestrados por las naciones, utilizando este término legal, anus, forzados o accionados. Pero fíjense que en ningún momento él dice o lo considera como si fueran extranjeros al pacto sinaítico. Lo considera anus, es decir, fuera de estatus, coaccionado. Entonces ahora podemos hablar de los sacramentos. En el catolicismo existen 7 sacramentos. Vamos a hablar de estos ahora. Existe el concepto de sacramento, es un signo visible instituido por Jesucristo
mediante el cual se nos comunica la gracia invisible y la santificación. Eso es según Otto Gisler, que es un historiador de la iglesia. Los 7 sacramentos involucran el bautismo, que es el primero de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Otros incluyen la confirmación, la Sagrada Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sagrado y el matrimonio. El bautismo en el catecismo de la Iglesia Católica Está aquí. que el bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, incluso con aquellos que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Es decir, una persona que haya pasado por el bautismo en la iglesia, en la fe católica, aunque no esté practicando la fe, sigue siendo parte de la comunión de la Iglesia Católica. Eso está establecido en la librería Editrice Vaticana 1997. Y en el párrafo número 1272 dice lo siguiente: incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano una marca espiritual indeleble, carácter de su pertenencia a Cristo. Ningún pecado puede borrar esta marca, aunque el pecado impida que el bautismo dé frutos de salvación. Dado una vez para siempre, el bautismo no puede ser reiterado. Pues llegamos entonces a nuestro tema, las conversiones forzadas de los judíos en el 1492 en el contexto español y 1497 en el contexto portugués. Según la historia, muchas de las familias judías que adoptaron el catolicismo forzadamente, cuando bautizaban a sus niños ya como infantes, como era una obligación para ellos hacerlo. Al no hacerlo, podría levantar sospecha de los inquisidores y entonces iba a traer problemas de esas familias. Según la historia, se relata que varias familias de los conversos o los nuevos cristianos, en otros textos le llaman marranos, dicen que ellos, después del bautismo en la iglesia, los llevaban a sus casas y los bañaba para quitarle la impurificación ceremonial del bautismo. Ellos entendían bien lo que significaba el bautismo. Aquí les muestro un mapa de las migraciones tras la expulsión de España en 1492. Podemos ver aquí hacia dónde se van los judíos en el Imperio Otomano, todas estas tierras, y también en parte de Europa Occidental. Y aquí hay una señal de los que se van a las Américas, que es lo que tenemos aquí en este mapa de las comunidades de los judíos portugueses que se establecieron en el Caribe o lo que se llamaba como el Nuevo Mundo, en todos esos lugares. Bien, ahora entramos a lo que se llama la guerra de las religiones. Cuando todo esto estaba ocurriendo, hubo un debate entre la Iglesia Católica en España y en Portugal, específicamente en 1497, los niños fueron tomados de las familias judías en Portugal y fueron enviados a la isla de São Tomé, que está a la costa del continente africano, y el rey Manuel le dice a los judíos, si quieren ver a sus hijos, deben de venir a las plazas para
para recibirlos. En el 1497, durante la Semana Santa de ese año, estos judíos van a estas plazas y son convertidos en masa. En aquel entonces, el debate que hubo dentro de la Iglesia Católica fue si era aceptable la conversión de los judíos forzadamente. Y hubo un grupo que dijo que no y otro grupo dijo que sí. El consenso dijo y aceptó, decidió que sí era aceptable porque como sacramento no se podía deshacer el bautismo aunque haya sido forzadamente. ¿Cómo responden los rabinos de este fenómeno sociológico conocido como el caso de los anusim o los forzados? Aquí tenemos una pequeña lista de algunos rabinos que responden. Ellos escriben lo que se llama en hebreo Shelot Uteshuvot o Shut, que es un nombre corto para decir pregunta y respuesta. Y en estas respuestas ellos escriben en hebreo, un hebreo rabínico, donde ellos tratan la identidad de los anusim o los cristianos nuevos. Tenemos al rabino Isaac ben Sheshet Barfet, Shimon ben Semach Durán y su hijo Shelomo ben Semach Shimeon Durán y Abraham ben Zimra. Estos rabinos vivieron lo que eran las conversiones forzadas en España y luego huyeron a otros lugares, a Mallorca y luego a Argelia, Marruecos. Y en esos lugares ellos escribieron sobre la identidad de los Anusim y cuál es su estatus dentro del pueblo de Israel, aunque ellos viven como cristianos públicamente en territorio de la península ibérica. Entonces, los rabinos responden con el concepto de lo que se llama hazaká. Hazaká en, en el término o el ámbito rabínico se refiere a la presunción legal. Y aquí quiero mostrarle cuáles son cuatro condiciones o cuatro ámbitos donde se aplica la hazaká en cuanto a los anusim. Uno de esos conceptos es hazaká por modus operandi. En el Talmud babilónico, en el Tratado Julín 12a, aprendemos que siempre que los hechos pueden ser verificados, debemos hacerlo. Y cuando no se pueda, seguimos a la mayoría. Así, por ejemplo, el Talmud da como ejemplo al shohet, que es el matarife ritual, es considerado válido, ya que la mayoría de las personas con el mismo modo operandi, es decir, que actúan y hacen todo el ritual de sacrificar los animales, son reconocidos como profesionales en la matanza ritual y conocedoras de sus leyes. Por lo tanto, aquellos pueblos que afirman ser judíos provenientes de España demuestran que siguen el mismo modus operandi que la mayoría de los judíos. Esto es un punto muy interesante porque lo que está diciendo nuestros rabinos aquí es que si observamos cómo viven los cristianos nuevos, los anusim, cómo ellos viven en privado, en sus hogares, cómo ellos comen, cómo ellos se casan, cómo ellos rezan, podemos entonces decir que ellos son judíos por su manera de conducta como judíos. Luego tenemos otra condición u otro mecanismo legal de la Hazaká, que es una porción extraída de una mayoría heterogénea. En el Talmud babilónico, en Julín 98a, aprendemos a seguir a la mayoría, porque cualquier cosa separada de un grupo heterogéneo se considera que ha sido separada de esa mayoría. Es decir, es como tener una masa de harina y si uno extrae una pequeña porción, esa pequeña porción es representativa de esa mayoría. El caso que nos ocupa trata de 10 carnicerías en el Talmud
encontradas en una ciudad donde 9 de ellas son de israelitas y una es de no israelitas. Si un no israelita, es decir, una persona extranjera al pacto, vende carne a un israelita dentro de ese lugar donde están las 10 ciudades o la ciudad con 10 carnicerías, la ley dice que el israelita puede comerla, ya que se presume que la carne proviene de la mayoría y no de la minoría. Eso es hazaká por una porción extraída de una mayoría heterogénea. Por lo tanto, alguien que deja la península ibérica y se presenta ante un bedín, tribunal rabínico, en este caso, en el siglo XV y XVI, los tribunales en el Imperio Otomano, en Norte África, ese cristiano nuevo que huye a la península ibérica puede ser establecido como judío basándose en la noción de que la mayoría de esas personas que abandonan Iberia durante la Inquisición son efectivamente judíos, ya que provienen de la mayoría del grupo de Anusim cuyas madres eran judías. Aquí es interesante porque los rabinos aplican la presunción legal de que estos Anusim descienden de madres judías. Ahora, ¿por qué descienden de Mai? Ellos asumen esa hazaká o esa precisión legal porque la mayoría de los cristianos nuevos se casaban con otros cristianos nuevos. No se casaban por la mayoría o generalmente no se casaban con cristianos viejos. Vemos en el caso de los llamados o conocidos chuetas en Mallorca, los cristianos viejos no querían impurificar su sangre con sangre de cristianos nuevos, o sea, judíos. Y entonces, por esa razón, esas 15 familias en el contexto de Mallorca pudieron preservar su identidad como judíos, aunque practicaban el catolicismo abiertamente por varios siglos. Luego tenemos otro principio que es la pérdida del beneficio. En el Talmud, tratado Baba Mesia 5b, aprendemos que cuando no hay beneficio para la persona involucrada, se presume que no transgrede mediante la mentira. Este principio se aplica a aquellos anusim que dejaron sus posesiones, comodidades y estilos de vida para volver a practicar abiertamente el judaísmo en otra tierra. Presumimos que él o ella no mienten acerca de ser judíos debido a todas las pérdidas que están en juego. Eso es importante porque los judíos o los cristianos nuevos que salían del territorio español portugués bajo la pena de muerte por practicar el crimen del judaísmo, cuando ellos huían a un lugar donde habían judíos practicando el judaísmo públicamente, ellos llegaban sin dinero, llegaban sin sus posesiones y uno podría preguntarse por qué esa persona dejaría su vida en Iberia, donde tenía quizás casa, tenía empleo y demás, para vivir una vida pobre, empobrecida, en otro territorio para practicar el judaísmo. Los rabinos aquí aplican este concepto de la ley para establecer la presunción. Por eso dice, presumimos que él o ella no mienten acerca de ser judíos. Finalmente tenemos el cuarto principio que aplica la hazaká, la presunción legal de los anusim, que viene del tratado Shebuot, donde se tratan los temas de los juramentos. En el Talmud aprendemos a partir de un caso sobre la recaudación de pagos para el templo, que no se requiere que una persona haga un juramento, ya que se presume que nadie conspira para defraudar al templo. Esto se aplica también a la persona moribunda porque no hay ganancia de beneficio en su nombre. Es decir, aquí lo aplican los rabinos a los anusim que se consideran mesukenets, que son moribundos porque están bajo pena de muerte por practicar el crimen en el judaísmo. Y esa persona cuando huye de su entorno original a otro país donde puede practicar el judaísmo y se acerca al tribunal,
los jueces no les obliga a hacer un juramento para hablar la verdad delante del tribunal, lo cual es muy común cuando uno va al tribunal, lo hacen, obligan a uno a alzar su mano derecha o poner la mano sobre la Biblia y hacer un juramento. En este caso, los rabinos no obligan a esta persona, al nuevo cristiano, a hacer un juramento porque se presume que no va a defraudar el concepto y la santidad de la identidad judía, porque es una persona moribunda. Los Anusim de Portugal, los rabinos para el siglo XVI y XVII, dicen lo siguiente. Este rabino o el Jajam Yom Tov Sahalón en el 1694. Estamos hablando de 200 años después, aproximadamente después de la conversión forzosa en España, en Portugal, y dice lo siguiente, rabino Yom Tov Sahalón, en su respuesta rabínica. No hay sospecha de que una persona que retorna al judaísmo tenga madre no judía, puesto que los anusim tienen la presunción legal de que se casan entre ellos, especialmente los portugueses. Aquí podemos analizar algo sociológicamente sobre los portugueses y los anusim de ese lugar, y es lo siguiente, en territorio español, la Iglesia Católica le dio la opción a los judíos: conversión, expulsión o muerte. Pero en territorio portugués no recibieron ningún tipo de opción. Fue una conversión en masa de todos los judíos en territorio portugués para que el rey de Portugal pudiera casarse con la hija de la reina Isabela y de esa manera consolidar los imperios entre España y Portugal, que fue la eventualidad ya para el 1500, los 1580. Entonces, eso produjo una comunidad de judíos o cristianos nuevos en Portugal, donde ellos se mantuvieron fielmente al judaísmo en secreto. Eso da nacimiento al fenómeno antropológico, el criptojudaísmo. Entonces, 200 años después, este rabino está hablando de la presunción legal de los portugueses, porque se presume de que la mayoría de los que retornaban desde Portugal iban al Imperio Otomano. El rabino Yom Tov Sahalón está en territorio del Imperio Otomano y se había entendido que la mayoría de los que retornaban eran de origen portugués y que ellos se casaban entre ellos mismos. Por eso que la Inquisición portuguesa se inaugura en 1400, 1500, los 1530. Es decir, hubo un periodo de aproximadamente 40 años que estableció el fenómeno del criptojudaísmo en bajo perfil, sin la, el escrutinio de la Inquisición. Eso es lo que marca la diferencia entre los cristianos nuevos españoles y los cristianos nuevos portugueses. Entonces, el rabino José Faur dijo lo siguiente, que habían cuatro clases de conversos. Una clase era aquellos que deseaban ser cristianos fieles y tener contactos mínimos con otros judíos. Dos, aquellos que querían vivir como judíos. Tres, aquellos que querían mantener identidades judía y cristiana simultáneamente. Y cuatro, aquellos que no querían ninguna de las dos. Entonces, el número tres es interesante porque el 3 y el 2, aquellos que querían vivir como judíos, son los que van a huir territorio español en búsqueda de una comunidad judía en otro lugar. Y el número 3 también, algunos que mantenían doble identidad, ellos si lograban salir, podían entonces retornar y educarse como judíos en otro lugar. Y aquellos de grupo 1
que deseaban ser cristianos fieles. Ahí vamos a encontrar a algunos de los inquisidores que conocían muy bien las costumbres de los judíos y de los cristianos nuevos, y ellos se encargaban de purificar a la iglesia de toda herejía. Entiéndase el crimen del judaísmo, como lo vemos en los tribunales de la Inquisición portuguesa en Torre do Tombo. Así mismo le dice crimen judaísmo portugués. Pues entonces ahora tenemos lo que yo llamo una batalla por las almas. Por un lado tenemos a los inquisidores, el Santo Oficio, y por otro lado tenemos a los rabinos, y ambos grupos están batallando para salvar, si se podría decir así, a estas personas que se encuentran en lo que Victor Turner le llama liminidad o comunitas, un grupo de personas en un estado de limbo, los inquisidores versus los rabinos, una guerra por las almas. Pues ahora podemos hablar del pacto de la circuncisión, porque según los registros de la Inquisición, una de las costumbres que los inquisidores buscaban para identificar a un judío era muy simple. Le bajaban el pantalón y podían ver si estaba circuncidado un hombre. En el caso de mujer es más difícil porque la mujer no tiene este tipo de señal de pacto físico en su cuerpo, sino el hombre. Y una de las costumbres que muchos de los cristianos nuevos dejaron de practicar de inmediato fue el pacto de la circuncisión. Y fue precisamente el, el ritual que el jajam o el rabino Saúl Levi Morteira en el siglo XVII en Ámsterdam, la comunidad de los judíos portugueses, le exigía a todo cristiano nuevo o anús que quería retornar al judaísmo, le requería circuncidarse. Si no se circuncidaba, no podía participar como miembro completo de la comunidad judía, aunque su estatus era de ser judío. Y obviamente vemos en los sermones del rabino Shaul Levi Morteira, donde él hace hincapié sobre la práctica del pacto de la circuncisión como una señal distintiva del judío. Y hubieron muchos judíos cristianos nuevos que entraban y salían de Ámsterdam, de Amberes, y entraban en territorio español. Si volvemos al mapa que vimos de Nuevo Mundo, muchos de ellos se iban a esos territorios de Sudamérica, del Caribe, donde donde había tribunales de la Inquisición. Había uno en Nueva Granada, que hoy en día es Perú, otro en Cartagena, India, entre Panamá y Colombia, y el otro en Nuevo México, que hoy en día es México y todo ese territorio de Centroamérica. Entonces, esos nuevos cristianos que viajaban como comerciantes, como judíos, en secreto, pero abiertamente o públicamente como cristianos, ellos no se circuncidaban. Y cuando llegaban a Ámsterdam para formar parte de la comunidad, el rabino Shaul Levi Morteira no lo aceptaba sin primero pasar por el pacto de la circuncisión. Entonces, por un lado, el pacto que va a permitirle acceso a la comunidad judía públicamente, por otro lado va a ser su maldición, porque si esa persona es agarrada por la Inquisición, lo van a ejecutar como judía por causa de ese mismo pacto que lo vincula con el pueblo hebreo. Ahora quiero introducir algo sobre la psicología de estos anusim, de este estado de liminidad o de limbo. Joshua Love Liebman, en el libro Peace of Mind, Paz Mental, dice, porque si cada hombre es creado a la imagen de Dios y Dios es uno,
Entonces se sigue que si el hombre se permite convertirse a un alma dividida y en una personalidad interiormente en guerra, en realidad niega su imagen divina. Esto es muy fascinante porque lo que dice el autor aquí es que todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, como dice en el Génesis, la Biblia, pero si la persona tiene una batalla, una lucha interior, psicológica, es ser, en este caso, ser judío en secreto o ser cristiano, católico en público, esa guerra en realidad divide el alma o la psicología del individuo de tal manera que niega o destruye la imagen divina que lleva esa persona. Entonces, basándose en la premisa de Lippmann, se podría argumentar que la experiencia de los conversos en la época moderna, temprana, no solo afectó su posición dentro de la sociedad ibérica, sino también sus psicologías y destinos espirituales, tanto de sus descendientes. Entonces, podemos concluir lo siguiente, volviendo a Victor Turner y su teoría de la divinidad y comunitas, a poseer identidades judía y cristianas simultáneamente, los conversos formaban parte de su propia comunitas, es decir, comunidad, una subcultura dentro de la sociedad católica estructurada. Victor Turner entonces establece que la comunidad católica es la estructura y hay una comunidad debajo de esa estructura que es del criptojudaísmo de estos conversos. No estaba ni aquí ni allá, sino entre medio. En el núcleo de esta antiestructura, que viene siendo el criptojudaísmo, se encontraban los conceptos teológicos de beritz, pacto, y sacramento. Aunque ambas ideas metafísicas tenían orígenes distintos y estaban separadas por espacio y tiempo, convirgieron durante el periodo de la Inquisición, contribuyendo a la liminidad y comunidad de los conversos. Tanto el sacramento del bautismo como el berit sinaítico eran considerados irrevocables por el clero cristiano y el rabínico, respectivamente. En última instancia, los anusim ibéricos, los cristianos nuevos, los marranos, representan el fenómeno de transición descrito por Victor Turner. Y hasta aquí llegamos. Podemos abrir los micrófonos, Alejandro. Muchas gracias, doctor y Jonathan Elacer. Y bueno, si le parece bien, abrimos entonces preguntas, opiniones. Sí, Las pueden pueden hacer por el chat o levantar la mano con el icono que tienen a disposición. ¿Hay una pregunta? Abrimos los micrófonos, Alejandro. Sí, sí, pueden desmutearse si quieren o levantar la mano o hacerlo por el chat. Bueno, voy a comenzar yo entonces. Todavía no hay, mientras... Em, la posición de Levi Mortera es la famosa, es la discusión con Isaac Aboab, ¿no? Sí, Es esa discusión con Aboab. así es. Que creo que Aboab estaba a cargo, no sé si en Recife o en Pernambuco, creo que fue el primer rabino en... Así es, para el 1640 y 50 en Brasil. Sí, Uh-huh. sí, sí, había una posición más flexible por parte de Aboab y Mortera en ese sentido creo que tenía una posición más rígida, ¿no? Es así, porque en el contexto de Brasil, donde
el rabino Aboab da Fonseca fue rabino, llegaban muchos de los conversos, muchos haciendo negocios, de intercambio, comercio, y ellos se vinculaban a la comunidad judía. Habían dos en Brasil, Fortaleza, Recife, y ellos hacían negocios con esas comunidades y practicaban judaísmo abiertamente, siempre y cuando la comunidad estaba bajo el, el dominio de los holandeses. Una vez que entran los portugueses, esa comunidad se desvanece. Hubo un éxodo masivo. Entonces, el rabino Leví Mortera, en ese mismo contexto, él establece una ley, o sea, una tacaná, digamos, que es un reparo a la ley muy fuerte. Es decir, sí, eres judío, pero si quieres pertenecer a la comunidad, tiene que circuncidarse. Ahora se puede imaginar cómo un comerciante que llevaba diferentes nombres, un nombre hebreo en la comunidad, un nombre cristiano en un lugar y otro nombre en otro contexto, para poder manejarse dentro de tantos contextos sociopolíticos y económicos. Y al llegar a Ámsterdam, entonces Rabino no lo deja participar como judíos que son. Un poco remeda la cuestión de San Pablo con Tito y los primeros, ¿no? Esas discusiones que también tuvieron lugar, ¿no? Sí, es interesante eso, ahora que lo menciona. Eh, exacto, porque en la iglesia primitiva hubo ese Claro, debate, ese que debate. es la circuncisión o no la circuncisión. Y Pablo circuncida a Timoteo, que tenía madre judía, aunque su padre era griego, pero aquellas personas que no tenían origen judío, vínculo judío, él le dijo, no, no tiene que circuncidarse. Y ese es el discurso del libro del Gálatas. Es así. Exactamente. Fascinante, fascinante, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, teológico. Y después, doctor de Mota, lo que fue muy interesante, usted hizo referencia a los caraítas, ¿no? Que fueron Sí. tan importantes, ¿no? Y que muchos lo ponen como una influencia en Baruch Spinoza. Ajá. Ujú. Sí, y muchas personas hacen ese vínculo porque Baruch Spinoza, cuando él escribe sus tratados políticos, él utiliza muchos de los argumentos o argumentos similares a los argumentos de los caraítas. Hay que entender lo siguiente, los conversos, los cristianos nuevos que están en territorio ibérico, ya por mucho tiempo, se habían educado en la gran parte como jesuitas. Hay un libro que se llama, déjame ver cómo se me olvidó el nombre del Uriel da autor. Costa, el de Uriel da Uriel Costa, da Costa fue una de las personas, también del Prado y en este caso Spinoza. Tenemos tres personajes distintos, pero con el mismo fenómeno. A educarse como jesuitas en territorio español, portugués, ellos tenían acceso a la Biblia escrita, la Biblia hebrea, pero no a la tradición oral. Entonces, ellos a tener acceso a la Biblia hebrea a través de la iglesia, ellos se enamoraron de un judaísmo bíblico. Y cuando llegan al territorio holandés, donde ven un judaísmo rabínico, no todos aceptaron ni pudieron acoplarse a esa diferencia. Y aquí vemos esos tres personajes, del Prado, da Costa y Spinoza. Y Spinoza levanta muchos argumentos eh, que aparece en lo que se llama el ámbito de sola escritura, que es como aparece en el contexto protestante, de solamente crear teología o establecer creencias teológicas en base a lo que está escrito y no de una tradición oral. Entonces, tenemos a Spinoza movilizando argumentos sola escritura, como lo hace un clérigo
protestante o como un caraítas. Claro. Sí. Fernando, Eh, ¿alguna inquietud? en Soria hay un caso muy curioso de uno de los cofundadores de la Compañía de Jesús, que fue Diego de Laínez. Diego de Laínez, su abuelo era un judío converso que incluso en el desván de su casa había montado un oratorio, una sinagoga, por decirlo, un pequeño oratorio judío. Y es curioso porque ahora que mencionas lo de los jesuitas, es cierto, Diego de Laínez es uno de los cofundadores judío, es un descendiente de judíos conversos, que es uno de los cofundadores de la Compañía de Jesús. Es así. Hay un libro que fue, deja ver si lo puedo buscar aquí, se llama en inglés Synagogue of the Jews, Sinagoga de los Judíos. O sea, lo que trata, el libro trata de cómo entre el siglo XIV y XVI, cómo el grupo, la facultad en Salamanca y dentro de la Iglesia Católica, en el orden de los jesuitas y también los franciscanos, habían muchos conversos. Es decir, el autor demuestra a través de genealogías cómo la mayoría de la facultad eran realmente de origen converso. Eso es fascinante, porque entonces tenemos una estructura y una subestructura, una comunidad, digamos, secreta, una sociedad, y de esa sociedad antiestructura salen algunos al Imperio Otomano o a Holanda o a Italia, donde ellos pueden entonces retornar o retomar la cultura judía públicamente. Pero en la mayoría de los casos no fue así. Entonces vemos cómo aquellos que sí retornaron en el contexto holandés, ellos utilizan la teología y la metodología cristiana, jesuita, para entonces movilizar conceptos judíos en su literatura rabínica. Ese tema lo trabajé en mi doctorado. Para aquellos que le interesan, lo pueden conseguir en Amazon, donde yo hablo de cómo ellos movilizan el concepto del derecho natural versus el derecho positiva o positivo. Y todo eso tiene que ver con el contexto jesuita. Sí, ahí hay personajes también que en lugar de hacerse escépticos, se hacen por el contrario, vuelven a posiciones más duras con respecto al cristianismo, como el doctor Orobio de Castro, ¿no? Sí, exacto. Doctor, sí, Orobio de Castro. Yo tuve la oportunidad de visitar el barrio donde él nació y se crió en Portugal, en Braganza. Tienen una calle de donde era él. En la literatura de doctor Orobio de Castro, él utiliza el mismo lenguaje cristiano de Salamanca en su argumentación y retórica, pero desde un punto de vista judío. Es muy, muy fascinante eso. Creo que había una pregunta, Alejandro. Sí, hay una eh, pregunta escrita en el chat. Pregunta, ¿qué estrategias utilizaron los judíos sefardíes para mantener su identidad y fe bajo el terror inquisitorial? Pregunta Oh, Hash. es muy buena pregunta. Eh, en los manuales inquisitorios aparecen varias costumbres de conversos o cristianos nuevos, y algunas de ellas ellos crearon como un sincretismo de costumbres. Por ejemplo, en la ley judía se dice que al terminar el Shabbat, el día de reposo, hay que contar 3 estrellas de promedio tamaño. Y una de las costumbres que desarrollaron
los cristianos nuevos para, para identificar o terminar el Shabbat fue decirle a los niños no contar las estrellas por el peligro de muerte que podía haber, porque si un testigo un vecino ve a los niños salir de la casa después a la puesta de sol, sábado de la noche, y comienza a contar estrellas, entonces podría, por esa costumbre, podría decir que estaba judaizando. Entonces, lo que se encuentran en varios manuscritos y lugares es que le enseñaba a los niños de una manera supersticiosa de no contar las estrellas, porque de esa manera iba a crecer como un ojo de, ¿cómo le dicen? Nosotros le decimos en la dominicana, como un tipo de mancha en la piel. Ojo de Entonces, peje, ¿cómo? ojo de peje. Un ojo de pez, exacto. Entonces, este tipo de costumbre lo podemos encontrar dentro del seno de los descendientes de los cristianos nuevos en todo el Nuevo Mundo, como una superstición. Eso es algo antropológico que he podido identificar en algunos de mis estudios. Otra cosa muy importante, sobre todo, la manera de que ellos pudieron mantener su identidad fue a través de el casamiento entre primos en la misma familia. Eso lo practicaron por varios siglos. También en cada familia de cristianos nuevos había por lo menos un sacerdote y en algunos casos hasta obispos. ¿Por qué eso era importante? Por dos razones. Por un lado, eh, a tener un sacerdote en la familia permitía que el sacerdote podía entregarle o darle acceso a la Biblia y materiales, digamos, de fe para la familia. Y por otro lado, a la misma vez, simultáneamente, podía entonces proteger a esa familia de la Inquisición. Entonces, esos son algunos de los mecanismos que que utilizaron para preservar. Hay algunos estudios en el caso de la familia Carvajal en México. Hubieron comerciantes de la familia Carvajal como cristianos nuevos que tenían contacto con la comunidad judía en Italia. Y entonces en Italia los judíos le entregaban libros de rezos, Biblias en hebreo, y ese material llegó hasta el Nuevo Mundo. Y en la Inquisición mexicana aparecen esos textos en hebreo en el tribunal, tan lejos como llegó hasta México, siglo XVI, siglo XVII. Juan Bautista tiene una pregunta, me parece, ¿no? Sí, volvía a la pregunta de respecto a los inquisidores tenían esto de bajarle los pantalones a los hombres para saber si eran judíos, y entonces, ¿qué hacían con las mujeres? Se quedó con esa Con las duda. mujeres, con las mujeres lo que hacían era que hacían preguntas muy específicas que tenían que ver con prácticas domésticas. Por ejemplo, cómo barrían en la casa, cómo cocinaban, cómo mataban los animales. En el caso de la mujer, degollaban el pollo, la gallina. En el caso de barrer la casa, muchas veces barrían hacia adentro, lo cual era una señal de proteger la casa, de profanarla, a barrer hacia afuera, donde está la mezuzá, que es en el jamba de la puerta, tiene un pergamino. Y en la ley dice que si uno barre hacia afuera de ahí es como profanar el nombre sagrado. Entonces, ese tipo de costumbres, eh, vemos que las mujeres le enseñaban a sus hijos. Y en los tribunales, casi siempre, en todos los casos, vemos que las mujeres fueron delatadas por otras mujeres, o sea, cristianas viejas o por otras cristianas nuevas que querían preservar su propia vida, o por esclavas que trabajaban en la casa y delataban
a la familia por ser judíos o por judaizar. Buenísimo. Hay una pregunta acá más de Haya que pregunta, ¿cómo afectó la Inquisición a la transmisión de la Torá y la sabiduría sefardí en generaciones posteriores? Oh, eso es, para responder esa pregunta podría otra charla, porque eso trata un estudio largo, analizar lo que están haciendo esos descendientes en diferentes ámbitos. Yo diría lo siguiente, en general, en España y Portugal habían varias tradiciones judías. No era una comunidad, digamos, monolítica. Habían tradiciones en Aragón, en Cataluña, Girona, en el sur, Murcia, Cádiz, Córdoba, en el territorio portugués, Lisboa, también Porto. Cada uno de esos lugares tenían sus tradiciones particulares en cuanto a la liturgia y costumbres comunitarias. Cuando ocurre lo de las conversiones forzadas y luego la Inquisición, lamentablemente muchas de esas costumbres y comunidades dejan de existir. Entonces, si queremos estudiar algunas de esas costumbres o creencias o prácticas de esas comunidades respectivas, tendríamos que estudiar la continuidad de esas personas en el territorio otomano. Por ejemplo, si vamos a Esmirna, en la ciudad de Esmirna, la mayoría de los judíos sefaradíes que llegaron ahí eran de Portugal. Entonces, al estudiar las costumbres, la literatura, la filosofía de los rabinos que escribieron de ese lugar, podemos reconstruir lo que era tal vez esas comunidades respectivas en territorio portugués. En el caso de Italia, en Ferrara y en Padua y en Venecia, la mayoría de los conversos que llegaron ahí vinieron del reino de Aragón, Asturias y León. Entonces la liturgia de esos territorios refleja esas costumbres de esos lugares. Entonces, tendríamos que hacer un estudio antropológico y también histórico para reconstruir lo que era antes y ahí podríamos entonces responder la pregunta hasta qué punto la Inquisición afectó el sefaradismo o la tradición sefaradí. Creo que hay una pregunta del doctor Pedro García Pilián, ¿no? Sí, sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la conferencia. Y luego es que durante toda la conferencia un concepto clave que se ha repetido es los referidos a Víctor Turner, ¿no? Antiestructura, estructura, comunitas, liminalidad. Claro, la duda que yo me planteo es, Víctor Turner aplica esto a contextos rituales y Sí. la liminalidad concretamente está muy específicamente pensada para ritos de paso. Claro, a diferencia de Portugal, en Castilla y León las conversiones forzosas son masivas a partir de 1391, de los grandes progromos. Sí. Claro, ahí digo, me pregunto, ¿liminalidad en qué sentido se puede hablar? Porque la liminalidad siempre te conduce a un estado de integración plena. Mientras que en estos casos hablamos de 200 años en el que de situación de marginalidad hasta llegar a la expulsión, casi que en el mejor de los casos. Era solo esta reflexión, no sé en qué medida puede ser correcto, ¿no? Sí, entiendo la pregunta. Entonces, usted está diciendo que el estado de liminalidad eventualmente lleva a la persona a participar de la estructura, ¿cierto? Entonces, yo podría decir lo siguiente. En el caso hablamos, el rabino José Faur habló de 4 clases de conversos.
de esos 4 clases de conversos, podríamos decir que la clase número 1, que son los que quisieron realmente ser buenos cristianos, ellos salen de ese espacio de liminalidad y entran al catolicismo y al seno de la comunidad apostólica católica romana en el contexto español plenamente, sin problemas, ya quizás después de 3 o 4 generaciones. En el caso de aquellos que son del grupo 2, que quieren ser judíos, ellos, aunque practicaban el catolicismo como un y el judaísmo secretamente como una antiestructura, un criptojudaísmo, aquellos que pudieron escapar e irse a otros lugares, ellos también forman parte de la comunidad judía plenamente, salen, pasa de la liminalidad, entonces a la comunidad judía completamente. Ahora, el fenómeno, la pregunta interesante viene siendo de aquellas personas de la clase número 3, que son los que querían ser judíos y cristianos. ¿Qué va a pasar con esas personas? Esas personas van a pasar o van a pertenecer a un periodo de liminalidad por un largo tiempo, quizás toda su vida, porque no se deciden si quieren ser o cristianos o si quieren ser judíos. Y en el caso de la Inquisición, viene a contribuir en esta batalla, porque en muchos casos hubieron familias como los Rodríguez, los Carvajal, donde la Inquisición seguía esas familias generación tras generación hasta los años 1700 prácticamente. Vemos en el caso de los Carvajales Rodríguez. Entonces, la Inquisición está contribuyendo al estado de la liminalidad y digamos que muchos de los descendientes de esas familias ni siquiera querían ser ya judíos, eran católicos, eran cristianos, pero la Inquisición está juzgando a esas personas generación tras generación por su origen de sangre judía o cristianos nuevos. De hecho, en algunos casos, los tribunales lo consideran cristianos nuevos, ya todavía en el 1700, cuando la Inquisición o las conversiones forzadas ya ocurrieron 300 años anteriormente. Entonces, es un fenómeno muy, muy interesante. Y yo creo que esa es la razón por la cual hay judíos o personas conversos en Portugal principalmente que huyen territorio ibérico y se van a Holanda. Todavía en 1800 hay casos de retornados en Holanda que están retornando. Es decir, si calculamos desde el siglo XV hasta el siglo XIX, estamos diciendo que hay un largo periodo de tiempo desde cuando ocurrieron las conversiones y todavía hay personas con esa conciencia de que son judías en territorio ibérico y quieren retornar y se unen a la comunidad de Holanda y de Londres, en el caso de Inglaterra. Entonces, es una buena pregunta. Gracias. Gracias. Sí, bueno, abundo. Le hablo desde Valencia. Tenemos el caso de Luis Vives. Se me ocurren pocos cristianos más sinceros que Vives y tuvo que huir, tuvo que irse a Europa para salvar la vida porque su familia entera, bueno, Sí, hablando de Valencia, incluso los huesos de los que ya habían muerto. hablando de Valencia, hay un registro de un obispo apellido Fonseca de Valencia en 1826 que llega hasta Curazao y se circuncida y regresa a Valencia y sufre la Inquisición, auto de fe. Es increíble, todavía en el siglo XIX. Sí, sí. La Inquisición fue abolida oficialmente en el territorio español en 1834
y en portugués 1821. Eso hay que tenerlo en mente también. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más, Alejandro? No, por ahora no. Es interesante lo que aportaba el doctor de Mota sobre Spinoza, ¿no? Que siempre, y no sé si quiere agregar algo más en este contexto, cuál es su opinión sobre el pensamiento de Spinoza, si está de acuerdo con que tuvo tipo de influencias o... Bueno, en cuanto a Spinoza, yo pienso lo siguiente. Yo cuando viví en Holanda me di cuenta que los holandeses adoran a Spinoza, porque el pensamiento de Spinoza creó, abrió un espacio dentro del ámbito o el discurso religioso político. Y los holandeses, ellos, ellos salen de lo que es el catolicismo al movimiento protestante, los luteranos y los calvinistas, que tuvo una influencia muy fuerte en el país. Y cuando aparece Spinoza, Spinoza utiliza y moviliza la literatura cristiana para entonces hablar en contra de la autoridad rabínica en contexto holandés, y de esta manera esta figura que le da un golpe de estado, digamos, al movimiento rabínico en Holanda, sirve como un modelo para los holandeses hacer lo mismo y abrir el pensamiento a la iluminación europea. De Entonces, hecho, profesor, justamente vamos a tener una próxima conferencia sobre Mortara, Levi Mortara. Levi ¿no? Mortara, que era amigo de los padres, tengo entendido, de Spinoza y había sido un poco el maestro de Él Spinoza, fue el después maestro, así es. termina en una situación muy complicada siendo uno de sus impugnadores, ¿no? Sí, sí. Pienso como abogado internacional, pienso que Spinoza aporta mucho en el ámbito de las relaciones internacionales y en el derecho internacional. Hay un juez, también abogado, que era judío, el Herschel Lauterbach, para el siglo XIX y el siglo XX, y él escribió un artículo sobre Spinoza, y él dijo lo siguiente sobre Spinoza, dijo que Spinoza había aportado a lo que es el derecho positivo en el ámbito de Europa. Lo que nosotros vemos en la iluminación, lo que es el positivismo para el siglo XIX, este juez, abogado, dice que eso fue promovido por Spinoza, pero por su condición de ser judío, los historiadores lo dejaron atrás. Entonces le dieron el crédito a otros, como a Emmanuel Battel, eh, deja ver, siglo XIX, Emmanuel Battel fue principal, y a Grocio también, siglo XVII, eh, y otros más. Entonces, como era judío, y el judío era como anatema en ese contexto, no lo recordaron en la historia de el derecho internacional y las relaciones internacionales. Entonces, Spinoza aportó muchísimo. Sí. ¿Alguna otra pregunta que surja a partir de esta Quedaba ahí interesante? una duda respecto de cuándo había sido abolida la Ah, Inquisición. Nelson Gottlieb, sí. ¿Cómo? ¿Cuándo se terminó? ¿Cuándo ¿Cuándo? fue, cuándo fue abolida la Inquisición? Que usted había dado las Ah, fechas. sí, la española, 1834 oficialmente, y en la portuguesa, 1821. Es interesante lo siguiente, aunque fue abolida oficialmente en 1834 en contexto español,
pasó a otra categoría, le dieron otro nombre, pero el decreto de pureza de sangre que prohibía cualquier cristiano nuevo viajar al territorio del Nuevo Mundo, no lo habían repelado hasta 1975. Sí. Eso para mí es lo más interesante porque vemos cómo tantos cristianos nuevos llegaron al Nuevo Mundo y establecieron comunidades en Jamaica, en Brasil, en Curazao, en Barbados. Ellos establecieron comunidades en contra de la Inquisición, en contra del decreto de pureza de sangre. Cómo lo lograron? Yo pienso, la persona que hizo la pregunta sobre cómo el sefaradismo continuó, pienso que eso sería un estudio para hacer, cómo ellos lograron huir y establecer comunidades en territorios españoles en Nuevo Mundo en contra de la Inquisición. Sí. Mm, una pregunta, doctor. Eh, Durante esta época, entre los rabinos, ¿hubo responsas o trabajos de, no sé, por parte de Aboab, de Mortara, de Montalto, no sé, entre los que había en la época, sobre una cuestión que uno no puede soslayar, que es la esclavitud? O sea, en Sí. esto que participó Bartolomé de las Casas, ¿cuál era la posición de algún, si hubo un pronunciamiento, una cuestión que aparece en el Tanaj, ¿no? En la esclavitud, en la Sí. perspectiva judía. Este es un tema de mi especialidad. He dado muchas charlas sobre ese tema Ah, y tengo que decir que lamentablemente no he encontrado ni una voz hablando en contra de la esclavitud. Hasta en territorio holandés vemos al rabino Rafael de Mendola en el año 1765. Él escribe una responsa donde dice que el mecanismo legal, Ebed Kenani, o el siervo o esclavo cananeo, ya no aplica en estos tiempos. Sin embargo, aunque eso lo haya escrito, no tuvo un efecto en el ámbito real. Si nos remontamos entonces al territorio norteamericano, específicamente en las colonias de Estados Unidos, vemos que hay una división entre la comunidad sefaradí. Tenemos los rabinos del norte de la Unión y los rabinos en el sur de la Confederación. En el sur, los rabinos participaban de la esclavitud en las haciendas. Y en el norte, en la Unión, como estaban en contra de eso, encontramos al rabino Sabato Moraes, que era de Italia, de familia de conversos portugueses que llegaron a Italia y de Italia él pasa a Estados Unidos y él escribe arduamente en contra de aquellos judíos esclavistas en los estados del sur de Estados Unidos. Escribió bastante sobre el tema. Entonces, gracias, muy interesante. eso es muy tarde, ya, digamos, casi 400 años participando en el comercio de la esclavitud africana y vemos cómo la comunidad, lo general, participa y nadie dice nada. No vemos Bueno, poca voz. después Heschel, mucho después Abraham Heschel va Sí, a... es mucho después. Así es. Ujú. Mucho después. ¿Alguna otra pregunta? Acá el doctor Elías Palti, una eminencia, también un gran historiador de los conceptos, está saludando. Flavia, bienvenida. Bueno, la verdad que fue interesantísimo. Acá, bueno, acá está, hay muchas salutaciones, acá y aplausos. Podemos abrir los micrófonos y darle un aplauso, por supuesto, al gran profesor.
Excelente, excelente conferencia, excelente conferencia. Lo envidiamos que está en República Dominicana con un sol maravilloso. Todos son bienvenidos a visitarnos aquí en la República Dominicana, Muchas gracias, a doctor. bailar merengue y a tomar ron con nosotros. Bárbaro. En vez del próximo año en Jerusalén, el próximo año en República Dominicana, ¿eh? Así es. Bueno, ya es nuestro rabino favorito usted. Excelente. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Interesantísimo.